¿Cómo están? Muy buenos días, Elsa. Qué gusto saludarte un día más, ya con estos webinars de Petroperadora y preparándonos para un gran webinar que estoy convencido que va a ser el del día de hoy. Te saludo con mucho gusto. También Lupita Frausto, qué gusto que estás con nosotros desde Francisco el Rincón. A los amigos de Mazoco Viajes, que día a día están con nosotros desde el increíble estado de Zacatecas, que bueno, ya tuvimos oportunidad también de hacer el webinar de este estado que nos llevó y nos llamó muchísima la atención de todos. ¿No? Qué gusto tenerlos. Un día más de estos webinars que estamos preparando en Petroperadora y me da gusto ver que día a día se conectan del norte, sur, este y oeste de este país. Saludo a Lupita, que otra Lupita se nos conecta desde Ixtapas y Guatanejo, un lugar increíble, un mar, que sin duda el tema que vamos a hablar hoy va a ser uno de los temas que se va a poder disfrutar claramente en lo que es Ixtapas y Guatanejo. A los amigos de Fraveo, que los veo día a día conectados con nosotros, me da muchísimo gusto. A los amigos de Tabasco. Y como les platico, todos los días tenemos, se conectan con nosotros el equipo de Petra. Ahí están viendo que Salvador ya se conectó. Arturo claramente todos los días está conmigo en esto, apoyándome y sacando el chat y apoyando a toda la gente que se conecte y hacen algunas preguntas. También saludo, acá ya está Salvador, que les decía, él se encuentra en Puebla y toda esa región. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. También me da muchísimo gusto saludar a los amigos de Aguascalientes, ¿no? Aguascalientes. Y es lo que hacemos, ¿no? Hoy la comunidad que hemos tenido en estos webinars de Petroperadora, que ya hoy hablamos, son muchos, estamos cerca de 70 webinars los que hemos logrado y tener. Y creo que ha sido una época muy buena que nos ha funcionado para prepararnos y alistarnos. Mañana retomaremos nuestra actividad cotidiana y estamos, se los puedo asegurar, preparados. Me ha dado mucho gusto que me han presumido que han hecho libros y cuadernos de todo lo que son estos webinars y eso quiere ver cómo vamos a manejar el futuro y que ya lo tenemos anotado y en libros. Me da muchísimo gusto. Saludo a los amigos de Cuernavaca, Alejandro, que se conecta también. La Ciudad de México día a día está con nosotros y es muy, muy importante. Alma, me da mucho gusto. Ayer te saludé y te agradecía a Alma Lanís, que todos los días se conecta con Petra Operadora y que nos pone y nos ayuda en compartir todas sus fotografías en el Instagram de Petra. Qué gusto que estás otro día más con nosotros, Alma. También saludo desde Sinaloa a los Moshis, a toda la gente que estamos. Recuérdense que también está el equipo de Petra conectado en estos webinars y les van a servir. Ya decía Arturo, decía Salvador en Puebla, Patricia en Mérida. Tenemos también conectado a Checo, Sergio, que se conecta desde la oficina de Guadalajara, y a todos ustedes. Miren, ya se conectaron los amigos de Viajes Golondrina. Me da muchísimo gusto que desde Irapuato ya están conectados. Ya hemos visto que día a día estamos aquí. Y bueno, espero que les haya gustado. ¿Qué les pareció el webinar de Brasil? Me sorprendió. Sin duda conocíamos un país tan importante como este, pero ver la cantidad de producto y cosas a hacer, creo que nos dejó a todos con la boca abierta. Y por eso me da mucho gusto que ayer Ofelia hiciera un webinar de esa magnitud y de esa importancia para todos nosotros. Vamos a empezar este webinar. Y muy buenas tardes a todos los compañeros, agentes de viajes y apasionados del turismo. Es un gusto que nos encontremos nuevamente en este espacio para la formación, la comunicación a través de la serie de webinars que estamos organizando en Petroperadora. En Petra creemos firmemente que es de suma importancia estar preparados para el día de después. Y por eso realizamos estos encuentros con verdaderos especialistas que nos permitan recibir una constante capacitación. Yo me quedo en casa y mientras tanto aprovechamos el tiempo para conocer nuevos destinos, para escuchar propuestas y examinar tendencias innovadoras en el ámbito turístico. Muchos analistas aseguran que una vez pasada la contingencia por el COVID-19, el mundo de viajes se transformará, que en una primera etapa se dará un nuevo valor al turismo local, a los destinos que cuiden y aprovechen mejor su medio ambiente o a un turismo seguro. Ahora, navegar está al alcance de todos. De esta manera se presenta Nautal,
una empresa de intermediación de alquileres náuticos líder en España con más de 31,000 barcos en alquiler publicados, presencia en 67 países y más de 1,300,000 usuarios anuales. Nace en el 2013 para brindar una experiencia que anteriormente solo era accesible para un sector muy exclusivo de la población. Gracias a Nautal y a su economía colaborante, es mucho más accesible para gran parte de las personas. Surge de la premisa de la infrautilización de los barcos en los puertos, debido al alto costo para poder navegar. En medio del mar, es mucho más sencillo adaptarse a las exigencias sanitarias que hoy vivimos. Es posible mantener la distancia social, aprovisionarse y permanecer sin otro contacto que de las personas que elijas para compartir la experiencia. La empresa impulsa además la nueva etiqueta Safe Clean, que identifica a quienes cumplen con las medidas de seguridad e higiene necesarias para prevenir el COVID-19. La variedad de embarcaciones disponibles y destinos es muy amplia. Para, para aquellas personas que no cuentan con experiencia náutica, se tiene la opción de contratar un patrón o un capitán para gobernar el barco e incluso otros servicios a bordo. En nuestro país tienen registrados alrededor de 326 barcos entre yates, catamaranes, lanchas, barcos de pesca y veleros. La empresa opera en diferentes destinos para realizar esta actividad en México, como es Quintana Roo, Riviera Maya, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Baja California. Pero quiero hacer un tema muy constante. Tienen presencia en destinos tan increíbles como Croacia, Islas Griegas, Ibiza, Turquía, grandes lugares para visitar. Vemos el Mediterráneo, vemos el Adriático, podemos ver el Báltico. Hay una gran opción que ustedes hoy van a aprender en esto. Y bueno, antes de arrancar, quiero agradecerle a Irene Cruz Niño y a María Guadalupe, que siempre están presentes en las redes sociales de Petroperadora y que nos comparten y nos acompañan en los webinars. Hoy haremos una actividad que será en el Instagram. Alguien que nos pueda compartir su fotografía, pónganlo y obviamente compártanos con el Instagram de Petroperadora. Actividades en lanchas, en el mar, lo que quieran, pero el chiste que sea una actividad acuática. Al ganador le vamos a regalar 20 puntos de fidelidad de Petra, que como ya lo saben, se pueden utilizar. Y también les quiero comentar que el ganador del día de ayer del Facebook es Francisco Montejo, con 320 likes, de Comalcalco, Tabasco. Entonces, Francisco, muchas gracias por compartirnos tu fotografía del Corcovado. Nos dio mucho gusto ver qué padre la pasaste con la playera de México. Y bueno, ya para arrancar en esto, me da muchísimo gusto que nos acompañe un experto, David Alexander Taco Escobar. Es el account manager para España y Latinoamérica de Nautal. Y David, me da muchísimo gusto que estás con nosotros, siempre muy contento de platicar y saber que tienen un tema y un producto tan importante como el que hemos visto en Nautal. Si nos puedes platicar. Buenas tardes. Bueno, como ha dicho Roberto, nosotros somos una empresa de Nautal que nos dedicamos básicamente al sector náutico. Yo concretamente soy account manager de Latinoamérica, Caribe y en esta época ahora nos ha tocado España, Baleares. Y básicamente lo que venía a explicar es nuestro modelo de negocio, cómo surgió la idea, sobre todo porque como ha mencionado Roberto, hace poco no somos una gran empresa que lleve 50 años trabajando, sino que nació sobre una idea y empezamos como una startup. Y poco a poco hemos ido creciendo y cada complemento que hemos ido sumando a nuestra idea de Nautal ha sido para desarrollarla más y que los barcos dejen esta imagen de algo que no le corresponde, que todo el mundo puede alquilar un barco y puede disfrutar de las maravillosas experiencias que supone estar en el mar. En cuanto también, ahora compartiré lo que es la presentación para que todos puedan ver la presentación que tengo preparada para el día de hoy. Y a ver si me confirman que todo se ve bien ahora.
Básicamente empezaremos la presentación. Nosotros, como comentaba Roberto, nos encontramos, ahora empezaremos con la presentación, ¿vale? Lo primero que quiero es saludar a todo el mundo en México, porque la verdad que desde nuestra perspectiva el mercado mexicano ha sido algo que nos ha traído muchos beneficios y también sobre todo aprendizaje en cuanto al turismo, y hay todo tipo de alquileres. Nosotros lo que sobre todo hemos aprendido de México es que en un solo sector se puede haber mucho tipo de turismo. Entonces, lo primero que haremos es viendo un vídeo sobre cómo nació Nautal, que en este caso, este vídeo, era para una campaña que estábamos lanzando de crowdfunding. Estábamos lanzando la campaña de crowdfunding de un año más o menos, y que todo el mundo podía aportar su granito de arena a la idea que había nacido de Nautal. Entonces, a partir de aquí, os presento el vídeo, y que dura poquito, y a ver si ahora. Hi, I'm Octavio Ullà, CEO and co-founder of Nautal. Wait, this isn't right. Yeah, much better. Like I was saying, since I was a child, I love the sea. 6 years ago, I was sailing with my co-founder, Roger. We said to ourselves, what a waste that there are so many unused boats in the harbor on such a beautiful day. We later found out that 99% of boats are for private use and only sail 12 days a year. Imagine if all these boats were accessible to everyone. In that moment, we decided to make sailing mainstream, and Nautal was born in 2013. Nautal is an online platform that connects boat owners and charters with people who love sailing or just want to experience the beauty of the sea. You can rent everything from large yachts, sailboats and catamarans to small motorboats, rent with or without a skipper, from half a day to weeks at a time. We have over 30,000 boats to rent in 65 countries. Not so long ago, Nautal started with just 4 of us. Now, our team is almost 50 and counting. And it's not just our team that's growing. Our bookings have increased from 1 million in 2015 to 12.6 million last year. A big part of our success is how much we care about our clients and boat owners. So since we started 5 years ago, Nautal has been every year our biggest partner. The flexibility of Nautal and what they can offer brings new people to the world of sailing and obviously clients for us. But we are not going to stop here. With our strong position in the Mediterranean and the Caribbean, we are now expanding into high-volume markets like Russia and Brazil. This momentum has been supported by large investors who contributed more than 3 million euros. Hi Marius, how are you? Hi, great, you? Amazing. Could you tell us why you invested in Nautal? Sure. In terms of the team, I believe you already have an amazing team of players. In terms of the market, it's growing like crazy. It's not disrupted yet, and it already happened with hotels and airline tickets. I'm 100% sure this will become with your market as well. In terms of the timing, people don't want to own a boat, they want to use it. And I believe you are uniquely positioned to become the European leader, even the worldwide, at this point. These are the main reasons why I invested in Nautal. Now, by launching this crowdfunding campaign, we want to invite you to join us in our mission to make sailing mainstream. Welcome aboard. Hey, hold on. Let's make a deal. If we reach our funding goal, I'll push Octavio into the water. And believe me, it's super cold. Bueno, básicamente lo que queríamos con este vídeo es presentar un poquito la esencia que tiene Nautal. Nosotros lo que queremos siempre comentar es que el uso del barco sea
para todo el mundo. Y ahora voy a continuación a explicar un poquito el market background que nosotros nos encontramos cuando nació la idea. Entonces nosotros nos encontramos sobre todo con un mercado muy fragmentado. Cada uno tenía su barco, no tenían cómo sacarle partido, pagaban los gastos de puerto, de amarre, de todo este tipo de gastos que comporta tener un barco en propiedad, como pueden ser, como he mencionado, el amarre, gastos de mantenimiento, siempre se tiene que hacer una renovación cada año, limpiarlo. Entonces, bajo nuestros fundadores, Octavio y Roger, que conocían bastante el sector náutico, dieron la idea de que, claro, toda la tecnología había avanzado, se pueden alquilar como por ejemplo Airbnb, salía, Booking, Rentacar aquí en España, y fomentaron la utilización de una plataforma para llevar a todo el mundo el sector náutico. Entonces, también en lo que nos encontramos en contra era que, sobre todo en el sector náutico, la gente era muy tradicional. Le gustaba mucho ir al puerto, si ese día podías alquilarlo, perfecto, podías alquilarlo y pagabas ahí in situ con el metálico, pero también nos dimos cuenta que había muchas personas, que había mucho turismo y que se podía ofrecer opciones mucho más amplias. Empezamos alquilando lo que son lanchas por día, que es lo que llamamos de charter, y poco a poco fuimos viendo que el cliente pedía un poquito más. Entonces nosotros nos fuimos adaptando en cuanto a las demandas. ¿Qué tipo de demandas hay? Pues las explicaré a continuación, pero pueden ser de entre semana, meses, y sobre todo lo que queríamos ofrecer es una gran variedad y un gran abanico de lo que es el sector náutico, tanto veleros como todo tipo de embarcaciones. También que nos encontramos, había empresas familiares en cuanto a que se dedicaban al sector náutico. Estas empresas familiares pues les gustaba más tener el contacto directo con el cliente y no tanto la tecnología. ¿Por qué? Porque en el sector náutico hay muchos aspectos a dejar claro antes de un alquiler, como por ejemplo el horario de check-in, los inconvenientes en cuanto a personas, sobre todo cuando son una diversidad de empresas, se dedicaba a un comercio ya instaurado, personas que conocen el sector náutico, que saben la capacidad que tiene un velero, que saben la capacidad permitida, que saben las medidas de seguridad, y no estaba tan abierto a todo el mundo que alguien que no supiera nada de barcos pudiera alquilar uno. Entonces también lo que nos encontramos, como he comentado, son muchos productos. No sabíamos cómo organizarlo de cara a poder ofrecerle a un cliente todos los tipos de productos que hay, porque podemos mencionar desde lanchas sin titulación, podemos mencionar también catamaranes, yates, goletas, motos de agua también alquilamos, todo este tipo de embarcaciones, hacerlo de una manera presentable de cara a un cliente, con todas las dudas que le puedan salir y llegue a hacer un booking con nosotros. Esto es básicamente el contexto en el que nosotros encontramos al surgir la idea. ¿Qué nos pasó también? Nos dimos cuenta que era un tipo de turismo muy cerrado, es decir, en la perspectiva de las personas que nos encontramos, sobre todo, era los precios inaccesibles, la percepción de elitista de alquilar un barco, que solo pueden alquilarlo personas con un gran poder adquisitivo, que llevan muchos gastos, que no se puede alquilar, o que básicamente era para ricos, como se decía. También nos encontramos un problema en cuanto al target de clientes. Como he comentado anteriormente, muchos de estos clientes tenían ya idea del sector náutico. En cuanto a los precios, podríamos hablar de que había la sensación y el conocimiento de muchas personas que los precios no eran muy accesibles para alquilar un barco. ¿Por qué? Porque tú veías un barco y decías, debe valer mucho dinero, no lo voy a poder reservar, no lo voy a poder asumir el gasto, me va a costar mucho dinero, y directamente se desestimaba esa opción. Pero también habían otras ventajas que nosotros encontramos y las convertimos en oportunidad para poder convencer a un cliente de que no es así.
esta idea que la puede rebatir. Entonces, nos encontramos con el coste de alquiler desconocido. Claro, si tú no sabes si quieres alquilar un día, 3 o una semana, no puedes saber lo que te puedes gastar. Un alquiler puede ser un día, una experiencia, ya el que quiere una semana quiere hacer una ruta por las diferentes playas, islas o depende del destino, y ya cada cliente se iba posicionando en un tipo de alquiler. Entonces también nos centramos era sobre todo los extras. Había mucha duda en cuanto a lo que eran los extras obligatorios y los opcionales. Esto cambia mucho en el mercado mexicano, porque yo lo que me encuentro mucho es un pack ya incluido. O sea, se incluye tripulación, se incluye combustible y refrigerios, refrescos, comida o este tipo. Entonces, nosotros aquí dividimos los extras. Es decir, nosotros por una parte tenemos extras obligatorios y por otro extras opcionales. ¿Qué se quiere decir con esto? También porque aquí se puede alquilar sin patrón muchas veces. Entonces, nosotros los extras obligatorios lo ponemos como, por ejemplo, puede ser un damage waiver, que es de cara al seguro para bajar la fianza de $5.000 a 700, que eso a los clientes les gusta mucho porque es un pago no reembolsable, pero que baja mucho la fianza. Entonces, nosotros promovimos esto del damage waiver, extras obligatorios como si no tienes permiso de navegación, no tienes licencia, pues que puedas tener acceso contratando un patrón. La limpieza también la consideramos obligatoria. Y también lo último, el combustible. Lo que el combustible es diferente. Nosotros tratamos aquí en los alquileres, el combustible se da el depósito lleno, en un alquiler, por ejemplo, de semana sin patrón, se da el depósito lleno con el barco y se tiene que devolver el depósito lleno al finalizar el alquiler. También tenemos como, por ejemplo, alquileres de día, en cual el cliente también ya tiene todos los extras contemplados y no tiene que pagar nada más. Sobre todo en cuanto al combustible, lo que ponemos muchas veces que nos ayuda es depende del consumo, porque no es lo mismo ir con una lancha 2 horas y una potente de unos 60 caballos cada motor y que te puedes gastar unos $100, $200 para volver a rellenar el tanque. O sea, también en ese aspecto pues encontramos dificultades en cuanto al combustible, pero hay que hacerle entender a los clientes que el combustible depende muchas veces del uso que se le da a la embarcación. En cuanto a la percepción elitista, nosotros, gracias a Octavio Rouget, que tenían mucho conocimiento sobre la náutica y eran pioneros en lanzar esta aplicación para los armadores y todo este tipo del sector náutico, tanto empresas de alquiler como agencia de viajes. Entonces nosotros empezamos con un sector muy desconocido en cuanto al tema del alquiler, porque nos dimos cuenta que muchas veces los alquileres que se hacían eran más de cara a festejos o eventos, como por ejemplo una despedida de soltero o un día para ver el sunset o este tipo de alquileres. Entonces nosotros lo que fomentamos también era el turismo familiar. ¿Qué quiere decir? Fomentar sobre todo las familias, porque también de cara a los armadores que tienen barcos muy grandes, aquí lo que les interesa a ellos también es un turismo familiar. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil de llevar, no tienes tanta juventud, es una familia tranquila, van en el barco, no tienes más problemas. Entonces nosotros intentamos también fomentar este turismo con alguna campaña en cuanto a las familias para que acercar al turismo, acercarlo y que tanto se pueda disfrutar como eventos de fiesta, la familia, también que sirva como experiencia. Eso también era otra de las premisas que nosotros teníamos. A nosotros, aquí en la empresa, pues también a casi todos nos motiva mucho
nos gusta la navegación, hemos tenido la oportunidad de navegar en Turquía, hemos ido a Baleares, para sobre todo sentir la experiencia que el cliente siente. ¿Por qué? Porque es muy fácil que se pueda vender una experiencia por teléfono. Tú puedes ser un buen vendedor, puedes explicarle al cliente detalles técnicos, pero si tú no tienes esa experiencia, ya no es en el destino al que va el cliente, sino la experiencia que vives en cuanto a navegar. O sea, estar en medio del mar, tener facilidades tanto de velero como catamarán. Nosotros fuimos en una goleta turca, es muy de grandes dimensiones, de muchos camarotes, y vives la experiencia en sí, y puedes recomendar muchos aspectos técnicos también, como por ejemplo pueden ser potabilizadora, aire acondicionado en los camarotes, tienes más conocimiento sobre el terreno. Entonces esto es un punto a favor de cara a poder cerrar un booking. También, ¿qué pasó en esta percepción elitista? Pues que hubo también un cambio en lo que es el contexto social y económico, como saben, de aquí de España. Entonces, como también hubo mucha crisis, muchos de los barcos que estaban en el puerto querían abaratar precios. ¿Lo que quiere decir? Que con un alquiler al día puedan pagarse o el mantenimiento del amarre, o pueden pagar el mantenimiento de banderos, si alquilan, como hemos visto en el vídeo, muchos de los barcos que estaban aquí solo se utilizaba en verano, temporada alta. Entonces, por lo tanto, se utilizaba unos 12 días al año, y nosotros lo que comentamos fue, de cara al armador, rentabilizar su barco y abaratar los costes que le generaban. Entonces, mediante también este cambio de contexto, con la economía cooperativa y todo esto, pues nació también nuestra idea. En cuanto al target de clientes que encontramos al principio, eran clientes muy nuevos, clientes que no sabían nada sobre la náutica, pero que habían escuchado hablar sobre el tema náutico, que les gustaría experimentar. Entonces lo que nos encontramos es que teníamos que fomentar esta intriga que tenían nuestros clientes de: ¿puedo ir de Barcelona a Ibiza en 4 días? Allí tenías una oportunidad para explicarle a un cliente que eso no se puede hacer mediante vela, que tiene que ser un motor. Entonces también tú ibas aprendiendo sobre la marcha de los clientes. También lo que nos ayudó en el target de clientes, las nuevas tecnologías. Actualmente casi toda la economía podemos comprar por Amazon, al alcance de nuestro móvil podemos reservar cualquier evento, podemos comprar alimentos, todo tipo de cosas a través de las nuevas tecnologías, del uso de Internet, de todo este tipo de cosas. Entonces nosotros aprovechamos todos estos 3 factores para transformar un turismo cerrado que había a un turismo abierto a todas las personas. Y a continuación aquí doy un poquito de precios de más o menos lo que cuesta, para que, precisamente por los precios. Si tú te vas de vacaciones, por ejemplo, hay que tener siempre en cuenta que nosotros diferenciamos con patrón y sin patrón. Entonces, aquí tenemos el precio total, y tenemos el precio por persona por semana y el precio por persona de día. Por ejemplo, si vemos el primer velero, vemos que es un precio, el primero son de 2.700 euros más o menos, sin patrón. O sea, si alguien tiene titulación, podría alquilar este velero por este precio, ¿vale? En este precio ya se incluye todo tipo de gastos de amarre, tiene el puerto base incluido en el precio, también los gastos de gestión en la marina, y por 2.700 euros puede alquilarse un barco una semana, ¿vale? Luego vemos al lado el precio con patrón.
Hay mucha diferencia en cuanto a esto del patrón porque nos ha pasado que hay clientes que se piensan que un barco se puede dejar solo, amarrado o fondeado en alta mar. Y no es así. Porque, por ejemplo, si van con la familia y se van a nadar toda la familia y, por ejemplo, el padre es el patrón y también se va, puede conllevar una multa bastante alta, dejar el barco solo. Entonces, esto nos ayuda a valorar al cliente si prefiere llevarlo él o contratar un patrón y despreocuparse. También el precio como podemos ver, el precio por semana, por persona, salen unos 338 euros, que esto en sí, en comparación a cualquier tipo de viaje que puedas hacer, por ejemplo, una semana te puedes mover de Barcelona a Mallorca, luego Ibiza y luego volver a Barcelona en una semana, que cogiendo vuelos, reservando hoteles, abaratas el coste de estadía, porque no hay hoteles, y vemos que sale no mucho más caro que irse de vacaciones normalmente, y tienes una movilidad muy grande. Luego también tenemos otro tipo de barcos, que es el segundo ejemplo, que este es un barco mucho más nuevo y mucho más barato. ¿Por qué? ¿Qué hace diferencia a este barco? Sobre todo el sistema que tienen de semana a semana. Es decir, en el sector náutico lo que se tiene en cuenta cuando se quiere alquilar una semana es que se prefiere alquilar de sábado a sábado. Se divide la semana de alquiler de sábado a sábado. Se hace el check-in más o menos a las 5 de la tarde y luego por la mañana el check-out, 9, 10 de la mañana, y con ese margen de tiempo ellos preparan el barco y dan salida al siguiente alquiler. En este caso he puesto un ejemplo porque de sábado a sábado sí que se hacen más descuentos que, por ejemplo, de lunes a lunes o entre semana, porque partes mucho la semana al armador. Y como podemos ver, los precios igualmente siguen siendo muy accesibles a todas las personas. No es algo que sea muy descabellado. En el tercer ejemplo tenemos ya lo que es algo más grande de alquilar. Este es un yate en el cual se puede ver el precio que nosotros manejamos todo este tipo de alquileres. ¿Qué hay que tener en cuenta en el yate? Es básicamente tener en cuenta sobre todo el combustible. Es algo a tener muy en cuenta porque muchos de los clientes se piensan que el combustible ya está incluido y no, porque depende de a qué destino quieran ir, no se incluye, pero lo que se hace es dar un precio por el barco, por la tripulación, por todos los extras que trae el barco, y se da una APA. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un depósito que da el cliente, normalmente es de un 30-40% sobre el alquiler, que se le da al patrón para todos los gastos que comporte el viaje. Pues si el cliente quiere ir de Bahamas, hacer la ruta de Bahamas, Islas Vírgenes, pues que no se preocupe de nada el cliente y que el patrón se encargará de que no falte gasolina, de que no le falte electricidad al yate, de si hace falta comprar algo, se encargan ellos, los gastos de amarre, todo esto se encarga. Entonces, esto hay que tener en cuenta, sobre todo de cara a este tipo de alquileres. Como he mencionado, nosotros alquilamos todo tipo de embarcaciones. Por lo tanto, nosotros lo que priorizamos es sobre todo explicar bien qué se está contratando. No decir, bueno, ocultando algún tipo de gasto que el cliente no sepa y se lo encuentre. Y eso nos ha funcionado mucho porque nos ayuda de cara al cliente explicarle y orientarle qué tipo de barco necesita él, porque vienen con una idea de quiero un yate que quepan 50 personas y no es así.
luego lo vas orientando y al final la experiencia nos dice que podemos ayudar a un cliente a vivir la experiencia que él quiere, pero de una manera segura y correcta. En cuanto a los tipos de barco, como he comentado, por ejemplo, el velero se alquila por semanas, como ya he dicho, de sábado a sábado, y hay mucha variedad de precios. Como ya he puesto en el exterior, un velero se puede diferenciar en el precio, sobre todo en el modelo, el astillero en el que se ha construido, el año de construcción, la última renovación, y también lo que se tiene muy en cuenta es la distribución nocturna en un velero. ¿Por qué? Al ser un barco monocasco, lo que se utiliza mucho el velero es para salidas de clientes muy experimentados en cuanto a la vela. ¿Por qué? Porque es monocasco y normalmente si no tienes mucha experiencia en navegar, te sueles marear bastante. Entonces, lo que en el velero básicamente hay que tener en cuenta para poder elegir un velero, el año de construcción, la distribución nocturna que se quiere y también hay que tener en cuenta la equipación de vela. ¿Por qué? Porque es una embarcación a vela, no es una embarcación a motor. Tiene un motor pequeñito que sí que le ayuda, pero sobre todo es una embarcación a vela. Entonces, sobre todo que tenga toda la equipación a vela. Y como también he dicho, el combustible, al tener un motor pequeñito, pues consume muy poco. Entonces, el combustible no es gran problema. El catamarán, esto es lo que más nos piden en cuanto a México, para semanas. ¿Qué nos piden? Un catamarán grande, porque normalmente son 12 personas, 11, 10, 9, y lo que el catamarán te ayuda es, al ser un doble casco, te ayuda a estabilizar mucho más lo que es la navegación. Entonces, para gente que no ha navegado mucho, el catamarán es algo esencial en cuanto a vivir una experiencia navegando, porque además estás todo el momento estable, es como una casa, básicamente, con la distribución de camarotes, con salón grande, puede salir un salón convertible, y la mayoría vienen bien equipados. Vienen equipados sobre todo con juguetes para si hay niños, con televisión, con radio, con wifi. Es de las embarcaciones que más cómodas son y de cara a la familia pues son muy recomendables. Luego tenemos también, como he comentado, alquilamos lanchas. Aquí podemos ver una Bandage, que estas lanchas han salido hace poco y lo que a nosotros nos genera las lanchas es un alquileres muy rápidos y last minute. Los alquileres, ahora que aquí empieza temporada alta, se suelen dar mucho en last minute. Es decir, tenemos lanchas que necesitan titulación, y tenemos lanchas que no necesitan titulación, es decir, que las puede llevar cualquiera. Este tipo de lanchas son de 15 caballos y las puedes alquilar y normalmente se alquilan entre mediodía o un día. Mediodía serían 4 horas, por la mañana o por la tarde, y el día entero serían 8. ¿Y qué se hace en este tipo de alquileres? Sobre todo va de cara a todos los públicos, la gente que no ha navegado nunca y quiere experimentar y poco a poco pues cogen una lancha sin titulación con todas las medidas de seguridad y les empieza a gustar lo que es la navegación. Amantes de la velocidad también, de cara a lanchas mucho más potentes con grandes motores, también para hacer algún tipo de deporte como puede ser wakeboard, el esquí, todo este tipo de lanchas que ya vienen preparadas para específicamente hacer este tipo de experiencias. Luego tenemos las goletas, que básicamente las tenemos en Turquía o Grecia, que es, como poníamos aquí, básicamente lo que hay que hacer son alquileres de semana. ¿Por qué? Porque comporta un gasto bastante grande sacar una goleta. Al ser una embarcación de unas dimensiones tan grandes, lo que comporta es que no se puede alquilar un día o dos. Como mínimo hay que alquilarlo 5.
Entonces, como pongo aquí, es como un hotel flotante. He tenido la experiencia de ir en alguna de estas goletas turcas y lo que te comporta es tener mucha autonomía en cuanto a nadar, en cuanto a disfrutar del mar, entrar en algunas playas o islas que no son accesibles solo con barco, también practicar juegos acuáticos, de entretenimiento. Este tipo de alquileres siempre lo recomendamos de cara a familias con jóvenes, adultos entre 30 y 40 años, que les gusta sobre todo los deportes. Aparte es súper cómodo y no falta espacio. Esa es una embarcación de las más grandes que hay. En cuanto a yate, que esto es lo que más tenemos en México, diferenciamos sobre todo los yates que son pequeños, yate también les denominan lancha en México algunos, de 24 metros. Se puede hacer, en este caso sí, de mediodía, día o semana, porque básicamente al yate lo importante es darle rodaje. Entonces se puede hacer de mediodía, de 4 horas, ya tenemos ese modelo, por ejemplo, el viaje de Cancún a Islas Mujeres, que mínimo son 5 horas para ir y volver, también lo hemos fomentado. ¿Y qué pasa aquí? Por ejemplo, vemos el gasto de combustible elevado. Esto cambia diferente en cuanto al país. Si, por ejemplo, aquí en España, el gasto, como he mencionado, el gasto del combustible es uno que se le dé. Por ejemplo, en México ya hay un importe a pagar sobre la gasolina porque ya se sabe la ruta que se hace. Entonces, esto es un punto a favor, porque se le da al cliente un precio cerrado. También, ¿qué se puede encontrar en este yate? Poca capacidad de pernocta. ¿Qué quiere decir? Que en cuanto abarcan muchas personas en el día, como pueden ser 10, 12, pero para dormir o son 4 o 6, entonces si se quiere hacer un largo recorrido se debe alquilar un yate con más dimensión. ¿Qué también se busca en este tipo de embarcaciones? Los acabados. Las cabinas son más como las de un hotel. Hay doble cabina, también hay literas, depende de la distribución nocturna. En los yates hay que tener en cuenta sobre todo la distribución en cuanto a las personas que navegan, porque hay muchos yates que el capitán también necesita tener un también se puede alquilar con poca antelación porque los yates o se alquilan por semana o van haciendo salidas de día, y también son muy estables. Como he comentado en los catamaranes, muchas de las preguntas que nos hacen los clientes es la estabilidad del barco, porque hay una persona que se suele marear, una persona inexperta, y también comportan esto. Cuanto más dimensión de un yate es lo más estable que se puede encontrar, sobre todo por los estabilizadores que tiene. Y luego tenemos los megayates. Los megayates, nosotros también alquilamos megayates, pero sobre todo en este aspecto hay que dejar en claro siempre, ya sea a una agencia o al cliente, que estos yates tienen muchos gastos. Funciona igual que lo he dicho yo, que se da un precio cerrado por el alquiler y luego se da un depósito, que es el APA, para los gastos que comporta este barco. Hace poco que alquilamos uno que va a hacer la ruta de Grecia, las Islas Jónicas, y bueno, teniendo en cuenta que es un megayate, los clientes que solicitan este tipo de barcos saben lo que quieren, básicamente. Y nuestro objetivo es encontrarle el barco y explicarle todo cómo funciona y dejarle todo claro para que no tenga ninguna sorpresa en cuanto a este tipo de barcos. Y las peticiones que nos entran para este tipo de barcos las tratamos directamente los comerciales o con managers para dejar todo bien cerrado y que no pase nada.
También, en cuanto a los barcos, ahora vamos a los perfiles de cliente que he explicado. En cuanto a los barcos, nosotros lo que garantizamos como empresa es que el barco tú alquilas, tal cual ves las fotos y el modelo y todas las características que están publicadas en nuestra página web, los cumple y el día que tú llegues a tu alquiler tendrás ese barco. No tendrás uno diferente, no te habrán cambiado el día de alquiler. Nosotros tenemos la garantía de que ese barco existe por la documentación que nos envían, por las agencias con las que trabajamos. Cuando un alquiler se cierra, ese barco es el que vas a tener. No hay diferencias ni nada. Lo que pagas, pues es lo que has alquilado. En cuanto a los perfiles de clientes, tenemos varios. Entonces tenemos tanto el nuevo navegante como el navegante experto. En cuanto al nuevo navegante, como he comentado, básicamente lo que busca es una orientación. Es una orientación sobre cómo alquilar, qué tipo de días puede alquilar o los gastos que comporte el alquiler. El navegante experto lo que suele buscar muchas veces es ya el precio. El precio, sobre todo porque ya sabe que va de sábado a sábado, qué temporada es la alta, qué temporada es la baja. Entonces, básicamente, nuestra función es ofrecerle el barco a mejor precio. ¿Qué también tenemos? Pues la semana en familia, como he comentado, para los catamaranes, las goletas. Sobre todo explicar cuando hay hijos que es una potabilizadora, lo que te quita de tiempo de ir a un puerto. La potabilizadora es tener el depósito de agua dulce lleno siempre, los entretenimientos acuáticos y todo este tipo de extras que para una familia se suele tener en cuenta. Luego también tenemos fines de semana, que son barcos de muy fácil manejo, pueden ser lanchas más o menos grandes y pues por puertos estratégicos como puede ser Baleares, en la Costa Brava aquí Barcelona, puede ir cambiando. Y las salidas de día y evento, esto ya pues puede ser para una fiesta de cumpleaños, hay lanchas, yates, catamaranes que ya están especializados en este tipo de eventos, que te ofrecen catering, barra libre de bebidas, tenemos todo este tipo de target de clientes. Y es bueno porque cada experiencia es de una manera, la tienes que organizar de una manera y si es de otro tipo de cliente, pues tienes que organizarla de otra. En cuanto queríamos explicar con Roberto lo que nosotros hemos hecho para el coronavirus como política. Nosotros lo que fomentamos cuando surgió todo el tema de la pandemia era que había muchos armadores que querían ofrecer descuentos tirando el precio. Pero nosotros lo que pensamos entre todos, los managers y toda la dirección de la empresa, era que íbamos a lanzar precios muy bajos para una experiencia que vale, tiene su valor, era como básicamente lanzar nuestro trabajo. Entonces nosotros lo que enfocamos de cara más a las políticas era dar seguridad al cliente, de cancelación, que no es su dinero, sobre todo aquí como pone que puede cambiar la fecha cuando él quiera, con 15 días antes del check-in avisando, y también teniendo en cuenta lo que es el safety and clean. Todos los barcos, por ejemplo aquí que ya hemos pasado a la nueva normalidad y no hay fases, ya podemos salir y alquilar, que los barcos estén totalmente desinfectados, que sean seguros, que sea de cara al cliente un turismo seguro, darle seguridad primero en cuanto a pagos, en cuanto a cancelación y también en cuanto a higiene y de seguridad. Para eso también fomentamos que todos los armadores nos dijeran qué políticas quieren, porque nosotros no podíamos obligar a un armador a que pusiera unas políticas que él no estaba de acuerdo. Entonces también nos reunimos con bastantes armadores, les presentamos nuestra propuesta y junto con ellos pues decidimos que la mejor manera era no devaluar nuestra actividad, no devaluar el precio que
que es esta experiencia, pero sí dar seguridad a los clientes y que puedan alquilar. Esto ya lo hemos visto. Y ahora quiero explicar un poquito lo poquito que hemos trabajado en la parte de Latinoamérica y México, de la cual me encargo yo. El background que nos encontramos en cuanto decidimos hacer más hincapié en lo que es el mercado mexicano de navegación, era que encontramos un mercado ya desarrollado, muy desarrollado. La gente ya tenía sus propios brokers, sus propias agencias para alquilar. También había, como pasaba aquí, había un comercio más tradicional, que si querías alquilar una embarcación ibas directamente al puerto, o si querías ir a pescar un día, pues ibas al puerto y lo alquilabas. También encontramos como muchas similitudes en cuanto al contexto que nos encontramos aquí con muchas empresas, pero que no trabajaban en una dirección conjunta. ¿Por qué? Porque es lo que muchos de los armadores aquí en España han funcionado. Trabajar en una dirección conjunta, cada uno tiene sus beneficios, pero siendo transparentes. Nosotros cada año publicamos nuestros números, cada año hacemos un informe de charter que lo tiene Roberto y Arturo, se lo hice llegar, y que se puede consultar abiertamente para todos y si no se les envía. Nosotros siempre es en la dirección que trabajamos, siempre siendo transparentes y enfocados en desarrollar este sector, porque creemos en él y creemos que tiene mucho potencial. En cuanto a México, también lo que nos encontramos era paquetes de todo incluido. Es decir, tú pagas, ya está el skipper, la tripulación, están los gastos de combustible, los gastos de amarre y todo ya está incluido en el precio. Eso es muy bueno en cuanto a clientes que quieren solo vivir la experiencia o ir a las mujeres o despedida de soltero o todo este tipo de cosas, un paseo con la familia, todo este tipo de clientes que ya tenían un precio cerrado y no se tenían que preocupar por otro tipo de gasto. También que tiene mucho México, riqueza, tiene mucha riqueza en experiencia, como todos sabrán, tiene mucha riqueza en cuanto a fauna marina, sitios, islas, que poca gente se interesa en ver, porque lo clásico es me voy a Cancún, nuestros clientes europeos, muchos es me voy a Cancún, barra libre, estoy en un barco, pero también hay mucho, lo que ahora estamos viendo es mucho turismo de nuestros clientes europeos que ya, por ejemplo, se van a La Paz, quieren hacer la ruta por una ruta específica, no quieren visitar unas islas que ya no es lo típico. Entonces también vemos en eso que hay mucha riqueza y muchas opciones y experiencias para dar a los clientes que, pues eso, también son aventureros y siempre buscan algo diferente a lo habitual. Y también pues la diversidad de productos. Lo que nos hemos encontrado en México es mucha variedad de lanchas, de yates, sobre todo a motor, veleros, y sobre todo lo que nos llamó mucho la atención es que había mucho superyate o megayate que no se alquilaba y que algunos brokers aprovechaban para alquilarlos, y que pues con nosotros han cerrado bastantes ventas porque nuestros clientes de Latinoamérica mismo, de Estados Unidos, de Alemania, de Bélgica, les gusta mucho México y suelen alquilar bastante. Los destinos más populares que hemos tenido, pues sobre todo Cancún, Islas Mujeres, La Paz, Cozumel, Puerto Vallarta, Puerto Morelos, todos estos destinos que hemos trabajado nosotros están ahora en una etapa de crecimiento. ¿Qué quiere decir con eso? Nosotros vamos creciendo exponencialmente y también con ello queremos aumentar la oferta a los clientes. ¿Por qué? Porque lo bonito de México es que tiene mucha variedad para los clientes.
Si un cliente quiere estar una semana con su familia, lo coge en La Paz, se va en catamarán, hace la ruta que tiene que hacer y perfecto. Luego, si alguien, despedida de soltero, graduaciones, viajes de fin de año, de institutos, de colegios, esto, Cancún ofrece muchos barcos de grandes dimensiones que hacen este tipo de eventos. Luego Puerto Vallarta, la pesca, gente muy experta en cuanto a la pesca, que saben en qué temporada pueden pescar. Esto a los clientes, bajo mi experiencia, un cliente alemán que era un aficionado a la pesca y el mejor sitio que me dijo David, Puerto Vallarta, las personas que alquilamos, porque como he comentado, nosotros alquilamos desde empresas hasta particulares. Si los particulares tienen una lancha y se dedican a la pesca y se anuncian con nosotros, si el cliente le gusta el barco y la experiencia, se va con ellos y registrarse con nosotros es totalmente gratuito. No hay ningún coste en cuanto a esto. Y muchas de las personas y experiencias que me he llevado, sobre todo en Puerto Vallarta y Portillo, les hemos generado ingresos también, porque si ellos ganan, nosotros también, y están muy contentas en cuanto a poder ofrecer este tipo de turismo de la pesca. Me gustaría también empezar a conocer más también, porque vemos que tiene muchas experiencias y es muy bueno para nuestros clientes tener tanta variedad. Y por último, aquí finaliza mi presentación. Espero que haya quedado un poquito claro todo. Por último, está aquí mi email y mi número de WhatsApp, teléfono, para cualquier duda, si necesita asesoramiento en cuanto a un alquiler, si necesita más información sobre nosotros, nos pueden contactar sin problema. Y para acabar, voy a poner el vídeo que hemos hecho pero que volvimos cuando se acabó la cuarentena y bueno, esperamos también que pronto se acaben y podamos seguir trabajando. Sin duda, una increíble presentación, mi estimado David. Como viste, hay muchas preguntas que a la gente le sorprende ver lo que es este producto y por eso para mí siempre era muy importante poderles enseñar un webinar donde habláramos del tema de viaje con bote. Y hay muchas cosas. Primero te felicito por la presentación. Obviamente Nautal está haciendo un trabajo muy bueno y muy importante. Y aquí hay varias cosas que me preguntan. Número uno, el tema, si necesitamos un patrón capitán, ¿se puede pedir con anticipación que sea de habla hispana? Sí. Mira, nosotros lo que hacemos es sobre todo, antes de ofrecer un barco al cliente, saber la tripulación que hay. Por ejemplo, si es un alquiler pequeño, sabemos que esa empresa trabaja con patrones de habla hispana, inglesa, italiana, o incluso también cuando se hace en Grecia, porque ahí hay muchos clientes que nosotros nos distribuimos como en diferentes departamentos. Hay el de habla hispana, que nos encargamos nosotros, y como conoces a Pablo también. Luego está Alemania, luego está Grecia, luego está Italia, también tenemos en Francia. Entonces, lo bueno que nosotros tenemos es que el cliente habla el idioma que él quiere. O sea, nos adaptamos a él y cuando es el patrón siempre se puede pedir. Sobre todo de cara a comodidad para los clientes, para comunicarse sobre todo. Sí, no, y obviamente tener un patrón y un capitán que hable tu mismo idioma,
tienes que tener comunicación con él. Entonces, eso es muy importante. Obviamente, todo esto se tiene que pedir una vez que esté reservado, se tiene que hacer todos los temas. Me preguntan más o menos, claramente todo va cambiando en base a la embarcación, pero ¿cuánto puede costar o cuánto le tendríamos que pagar a un patrón por día? Aquí está estandarizado entre unos 180 euros a 250. Depende de la embarcación. ¿Por qué te digo esto? Porque la titulación funciona de una manera. Aquí hay el PER, que es el patrón de embarcación de recreo. Exacto. Entonces, esto que si alquilas una embarcación como un catamarán, también no se queda solo en esa titulación. El patrón tiene que tener la titulación de seguridad, sobre todo, de seguridad para los viajeros, que sepa en cada ocasión que tiene que hacer, porque es eso, no es solo tener la titulación, por ejemplo, como si la tenemos tú y yo. Yo cojo mi barco, tengo la titulación, lo alquilo y lo devuelvo, sino que él está a cargo de personas y por lo tanto tiene que tener esa capacitación para poder dar socorro a cualquier persona que se hace responsable de la embarcación. Entonces, también depende mucho de esto, pero varía entre eso va el precio del patrón por día, 180 a 250 más o menos. Me parece perfecto. Un tema muy importante que también me hicieron aquí las preguntas fue el tema de los seguros. Las embarcaciones, ¿cómo están aseguradas? ¿Y qué eres responsable tú con los depósitos que dejas? Esto depende. Hay dos. Si tú alquilas siendo tú el patrón y tú te responsabilizas de la embarcación, solo, como he comentado, hay el damage waiver y también hay el depósito en sí, como se haría en cualquier otro tipo de alquiler. El seguro, por ejemplo, explico primero el damage waiver. El damage waiver, tú pagas el importe no reembolsable de la aseguradora y pagas el depósito que se te devuelve al retornar el barco. Entonces, por ejemplo, en La Paz, te pongo un ejemplo, pagas $380 de damage waiver, pero la fianza que dejas es de 750. Estos 750 es lo máximo que vas a perder si el barco pues, le pasa algo. En calle. Sí. Aparte, esto siendo tú el responsable, ¿vale? Siendo tú el responsable, dando tu acreditación de licencia y todo. ¿Qué pasa cuando es un patrón? El patrón lo contratas tú. Hay dos modalidades. Hay aseguradoras que ya tienen al patrón como titular y tú no tienes que pagar nada porque contratas un patrón y por lo tanto él es el responsable de llevarte con seguridad a todo el destino. Y por el otro lado hay el que tú contratas, pero tú te haces responsable. Pero igualmente siempre lo máximo que vas a perder es la fianza. ¿Por qué? Porque los seguros normalmente ya tienen estipulado la fianza como lo máximo que puede perder el cliente. No puedes llegar a, por ejemplo, si tú coges un barco y te vas contra una roca y no tienes que pagar el total del barco, sino pierdes la fianza que se ha estipulado en el contrato y por lo tanto por eso hay contratos que antes de alquilar nosotros proporcionamos a los clientes que se lo lean, que sepan cuáles son los términos y condiciones del alquiler. Me parece muy bien. ¿Qué pasaría en el caso de que, imagínate, llegamos y hay tormenta, huracán o algo así? En el caso de ya tener la embarcación pagada, ¿qué pasa en una situación de estas? En estos casos lo que se hace es cambiar el día, dependiendo de la disponibilidad. Claro, si hay, por ejemplo, si hay un huracán o las condiciones climáticas que se prevé para esas fechas se sabe con anterioridad, el propio armador se pone en contacto y te dice no se va a poder navegar y o cambiamos la fecha o te hacemos la devolución del dinero. Normalmente nosotros como premisa tenemos si el patrón dice que no se puede salir, el cliente ya se puede poner como quiera que no se sale, porque el patrón es el responsable de la seguridad de todos y si él
cree la más está para salir, no se sale. Aunque el cliente pague más, el cliente no quiera hacerle caso al patrón, nosotros siempre priorizamos en cuanto a condiciones climáticas la opinión del patrón, porque es el que más sabe sobre las condiciones climáticas y que harán la experiencia segura para el cliente. Sin duda. Y a ver, es que bien importante, el capitán es el responsable de la embarcación y de todos ustedes. Entonces sí tenemos que hacerle caso. En México no hay tanta gente que tenga licencia, es más común en Europa. En Europa muchísima gente saca su licencia del PER, que era el que hablaba ahorita David, que seguramente tú debes de tener un PER o algo así de recreación, porque es muy común y más de donde ellos están en Barcelona. Ahí salen al mar un día sí y el otro también. Entonces, es muy importante tenerlo y tener considerado que si no son de marinos ni nada por el estilo, muy fácil, hay que tener claro que un capitán o un patrón, como le llaman allá, es fundamental en todos los casos. Y ahí siempre haciéndole caso. Sí, lamentablemente, ¿qué va a pasar? Van a poder programar y reprogramar el viaje. No hay seguros que cubran los aviones ni nada que lleguen, ¿no? Porque aquí sí que hay. Sí lo tienes. Sí, nosotros ya hemos contactado con una aseguradora. Ah, pues esa es novedad, platícamela. Sí. Platícame eso, que es muy importante. Esto en cuanto lo hemos instaurado ahora, estaba creo en prueba hace una semana y era sobre todo de cara al COVID. Sobre todo que el cliente pudiera contratar una aseguradora que en cuanto si le cancelaban los billetes de avión, si no podía salir de, por ejemplo, tenía un hotel contratado, también le cubría los vuelos, hotel y también la estancia. Y con nosotros el barco, claro. Entonces todo esto se hizo mediante una aseguradora que tú pagabas, por ejemplo, unos 1.000 euros el barco con todo ya. Y aparte, había un extra de la aseguradora que eran había de tipo A, tipo B y tipo C, que te cubrían de diferentes cosas del viaje. Incluso la pérdida de equipaje también te la cubría. Entonces, tú pagabas según la tarifa que escogías. O sea, si escogías la que solo te cubría pues, los vuelos, pues pagabas unos 150 euros más. Y así tú podías escoger fácilmente. Pero ahora lo hemos dejado porque con el tema de la pandemia la aseguradora no daba abasto. Entonces ya volveremos a retomarlo, pero sí que existe este tipo de seguros. Que te cubren los vuelos, te cubre todo. Sí. Ok. Oye, a ver, me gustó el ejercicio que hiciste, David. El ejercicio donde ponías un velero, que valía 3,000 euros con patrón. Nada más para ponerle el concepto. Era 3,000 euros un catamarán por una semana con patrón y eran 4 camarotes. ¿Qué quiere decir? Que vamos a poner que si van 3 personas o tres parejas, va a pagar cada pareja 1,000 euros con patrón incluido. 1,000 euros, divídanlo entre 2. Son 500 euros la persona la semana de barco. O sea, vean realmente la gran maravilla que es viajar en barco. Obviamente hay de todas las opciones y de todos los precios. Si me permiten, les voy a compartir aquí mi pantalla y les voy a enseñar esta opción para que lo vean. Nada más aquí. Vamos a poner, yo he hablado mucho y les platicaba de Croacia. Vamos a poner Dubrovnik. Ponemos Dubrovnik. Ponemos una semana. Ahorita las fechas, ¿qué será bueno? Vamos a poner mayo del próximo año. ¿No? Vamos a poner mayo del sábado, que te hacen el descuento de sábado a sábado sobre todo eso. Mucho del desconocimiento es que, por ejemplo, tú alquilas un barco saliendo un lunes y lo devuelves un viernes y lo mismo te cuesta que reservarlo de sábado a sábado. Porque, claro, rompes una semana y el armador tiene que sacarle rentabilidad. Sí, claro. Pero miren, aquí tenemos estas opciones. Alquila un velero de 11 metros 50, la semana 1,520 euros. Ojo, aquí tú puedes poner el tipo de cambio si lo quieres en euros, en dólares o en la moneda que busques. No, tienes un catamarán. Este catamarán tiene 5 camarotes y 5 baños. Es un 2007, es un Lagoon
400 S2. Es muy bueno para familias. Imagínense, aquí son 3,000 más 200 del capitán. Estamos hablando de más o menos 3,000, 4,500. Vamos a cerrarlo. 4,500, 5 camarotes. Es realmente muy accesible y es ahí donde quiero que vean. Obviamente en los barcos sí es exponencial. Tú le metes un metro más, el metro más vale muchísimo más, ¿no? A ver, les voy a poner yate. A ver qué yate tenemos por acá. A ver, miren. Bueno, ahorita estos 2 yates están a precios a consultar. Pero vean las opciones que también hay. Tú escribes y ahí te van contestando, ¿no? Si no, búscale en Barcelona, que tenemos muchos yates y te salen ya con precio cerrado. Vamos a poner Barcelona, voy a poner la misma fecha y el tema de yate. Mira, ¿ves? Ya te sale por semana, por día. Miren este yate que pues está muy bueno para irse a dar una vueltita para allá, 4,000 euros la semana y ahí tienes las opciones. Obviamente sí, entre más grande sea el yate, más caro. Eso sí. ¿No? Uh-huh. Y bueno, esto era el año de construcción también, Robert. Sí. El año de construcción también es un factor del precio, porque cuanto más nuevo, pues más caro. Eso desde luego, pero vean qué importante aquí ver las opciones. Tienen catamaranes que son grandes opciones también para viajar. Tienen aquí un catamarán de diferentes precios, más grandes, y aquí lo van viendo, ¿no? Era nada más para que vean qué fácil es ver esto y pensar hoy en organizar un viaje. Lo podemos trabajar perfectamente, les ayudamos en todo este tema. Y creo que ahí es donde tenemos que seguir pensando que las nuevas formas de viajar, y ahorita lo dije en mi introducción, ¿no? Subirte un barco, pues te subes un barco, pues nada más estás tú. Estás tú el capitán con el que van a viajar y realmente, pues si tú lo manejas, imagínense, pues mejor completamente porque ya ustedes manejan y deciden todo el rumbo. Si no lo tienen así, pues ponen un patrón y con el patrón lo van viendo. Creo que son cosas fundamentales en todo esto y voy a seguir platicando con David en otras opciones, en lo que Arturo me comparte la pantalla del Kahoot del día de hoy, para también hacer este juego que nos gusta día a día. A ver, David, ¿cuál sería tu itinerario o el lugar que más te ha gustado en subirte? Para mí, yo creo que Turquía y Grecia. Turquía estuve una semana en una goleta de la empresa mismo. Cerramos mucho con un armador turco y nos invitó a una semana en las goletas que habíamos reservado tanto. Me gustó sobre todo porque ya tienes una tripulación cerrada. O sea, tú antes de llegar al barco conoces al capitán, al hostes, a los 2 chicos asistentes y tú tienes un con la descripción del capitán, del currículum que tiene y por lo tanto ya como que te familiarizas más con el capitán y llegas a tener una confianza que durante una semana al año siguiente quieres volver a repetir. Y Turquía es uno de los destinos que aquí en Europa es muy conocido, sobre todo por los precios. ¿Por qué? Porque una goleta en Turquía te puede costar lo que un catamarán una semana en Barcelona. Pero claro, una goleta es un barco bastante grande. Entonces... Sí, la goleta que debe tener como 6, 7 camarotes, ¿no? Sí, incluso hay algunas de 8 o 10 camarotes. Imagínate. Entonces, o también hay algunas que son de 2 plantas, 3. Entonces, son barcos que clásicos, modernos a la vez, porque no pierden la tecnología. Tú estás en un barco clásico y pues tienes tu tele, tienes tu equipo de música, además la tripulación muy agradecida, todo lo que quieras te lo traen, la cocina espectacular y sobre todo muy respetuosos. Entonces,
es de las experiencias que más me ha gustado vivir. Y bueno, Grecia en yate fue visitar Mykonos, todo este tipo de islas es de unas experiencias muy bonitas, la verdad. Y tengo ganas de ir a México, porque igual que reservamos ahí, también conocer esa espectacular tanto fauna marina como sitios muy bonitos que he visto que yo mismo vendiéndole a un cliente he dicho, yo iría a este sitio seguro. Seguramente. Bien, bien, qué interesante. Y nos hablas de dos destinos que son muy importantes. Obviamente sabemos que hoy Grecia está de moda y qué padre o qué diferente poderlo hacer desde el mar, con barco y todo eso. Y la otra es Turquía. Turquía te vuelve loco. Nosotros es uno de los productos que más estamos vendiendo, sin duda. Y puedes tener estas opciones de hacer un viaje por tierra y luego hacer una parte por barco, que podría ser algo increíble. Nos preguntan que si la comida viene incluida. La comida no viene incluida. Ustedes tienen que hacer las compras. Y lo mismo, si ustedes se suben a un velero o a un catamarán, vamos a pensar, tienen un patrón. El patrón solo lleva el barco, la cocina la llevan ustedes. Si ustedes quieren que alguien les cocine, tienen que contratar un asistente de barco. Entonces ya llevan 2 personas y ya van con más comodidad, pero la comida la compran ustedes para que ustedes decidan qué es lo que van a querer comer dentro del barco. Exacto. Recuerden que es un tema donde ustedes van planificando y haciendo todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí, lo que viene incluido, sí, lo que la comida se incluye es, por ejemplo, en las boletas. Ahí es todo incluido. El chef de la boleta se encarga de hacerte la comida. Ya te digo, nosotros no escogimos nada de menú y ellos sabían que el desayuno, la comida, encima pescado fresco que te brindan de allí, ellos se encargan. En cuanto a las comidas, hay también 2 maneras. O tú puedes enviar, haces la compra por internet. Aquí tenemos, por ejemplo, Carrefour. O allí en el 7-Eleven o donde sea. La haces por internet y la envías directamente al barco. Y ellos se encargan de poner los alimentos en el barco y tú cuando llegas al barco ya está todo dispuesto en la cocina. Esto también, si contratas, por ejemplo, un cocinero, él se encargará pues del menú. Si tú quieres un menú o tienes que te antoja algo, le dices al chef y te lo preparas sin ningún problema. Sí, no, totalmente. Totalmente. Y bueno, oye, a mí me gustaría nada más comentarle, este es un juego que venimos haciendo semana a semana, es el KAHOOT.it, ponen el número PIN que es el 769-2611 y ya pueden empezar, ponen su nombre como Leti, Pepín, Nidia y podemos empezar. Arturo, por favor, ¿nos ayudas con arrancando este juego? Para que empecemos ya con este Kahoot del día de hoy. Van a ser 6 preguntas. ¿Cuál crees que es el target de los clientes actualmente que más alquilan? Entre 30 y 40 años. Vamos a la siguiente opción. Ana Victoria, Aisha y Lulú. Siguiente. ¿Qué tipo de barco es el adecuado por una familia de 10 personas que no hayan nunca navegado por una semana? Muy bien, un catamarán. Es una gran opción. La siguiente. Viajes a bordo, Aisha y Belia. Vamos a la siguiente. ¿Cuál es el factor más importante a tener en cuenta por los owners en el que alquilan?
Vamos al siguiente. Aisha, Betty y Belia. A la siguiente. ¿Cuál es el factor más importante a tener en cuenta por los clientes para decidirse por un barco? Esto es importante, ¿eh? No sé qué pasó en esa pregunta que se salió. Vale, a ver, vamos a la siguiente. ¿Cuál es el destino en México el más buscado por clientes europeos? Muy bien, Islas Mujeres. La siguiente. Aisha, Betty y Belia. La siguiente. ¿Una persona sin ninguna titulación puede alquilar un barco? Correcto. ¿Cómo van las posiciones? Queda Belia, Marta Lu en segundo y Aisha en primer lugar. Muchísimas felicidades a todos los que participaron el día de hoy. Sin duda, una dinámica que nos ayudan. Como yo digo, no, hay que divertirnos y de eso se trata todo esto. Oigan, como bien saben, hicimos una dinámica con el Instagram y felicito a Marcela Cota, que fue la ganadora. Marcela, por favor, escríbenos al WhatsApp de Petroperadora para que podamos ahí contestarle. Oye, David, ayúdame. Niños, ¿qué opinas de niños arriba de los barcos? ¿Qué edades o cuál sería la recomendación? La edad no tiene nada que ver, sobre todo hay que tener en cuenta que un niño empieza a contar como pasajero a partir del año o del peso, más o menos. Más que nada porque hay menores de un año, no se considera pasajero y por lo tanto no ocupa una plaza. Los niños, sobre todo, hay que tener en cuenta la potabilizadora. ¿Por qué? Porque hay barcos que no tienen potabilizadora y los niños utilizan agua para lavarse, para beber, para todo tipo de cosas y no son conscientes de que hay un límite de depósito. Entonces, normalmente cuando es una familia con niños, se les recomienda que lleven potabilizadora. ¿Qué más? Los chalecos salvavidas. Hay que avisar previamente al armador para que tenga chalecos adecuados para niños. Y los niños, sobre todo, extras como de entretenimiento, como puede ser un kayak, un paddle surf, o este tipo de extras que siempre se agradece como entretenimiento de cara a los más pequeños. Perdón. Mi querido David, pues bueno, muchísimas gracias por esta presentación. No sé si te quieres despedir. Nada, muchas gracias a todos los que han asistido a este webinar. Si a alguno le interesa alquilar un barco, ya sabe dónde estamos, nautal.es, nautal.com. Estamos por todo el mundo, básicamente, y cualquier duda que puedan tener, tienen mi contacto, tú también lo tienes, y estamos en contacto y esperemos que México se mejore pronto y poder seguir trabajando con la gente y la calidez de gente que nos ha recibido siempre con los brazos abiertos y siempre dispuestos a enseñarnos parte de su mercado y que nosotros les ayudemos a mejorar. Y por mi parte, una experiencia muy bonita, Roberto. Muchas gracias a ti por la invitación. Espero poder volver a estar por aquí explicando más temas, porque este tema es muy grande y también Arturo por la ayuda en cuanto a compartir la presentación y todo esto. Y también a todos vosotros por escucharme y dar este tiempo
tan valioso para cada uno y aprender un poquito más. Siempre nosotros nuestra política y premisa es poder aprender de las personas que están en el sector y bajo nuestro punto de vista ayudarles a que ellos mejoren sus ingresos y su facilidad. Increíble presentación, David, sin duda. Que, ¿sabes qué? Era un tema que no conocíamos en México, por eso era tan importante para mí que lo presentaran. Yo les agradezco muchísimo, te mando un abrazo a ti, a Pablo, Octavi, a todo el equipo de Nautal por estar con nosotros y acompañándonos, que es muy importante que nos acompañen y vean estas presentaciones. Recuerden que las presentaciones todas las tenemos en la página de petra.mx. Ahí van a tener los webinars guardados. Recuerden también que si nos escriben al WhatsApp de Petra, les compartimos los videos que nos hizo favor de enseñar David y la presentación con muchísimo gusto. Yo estoy muy agradecido y gracias por esta presentación. Y bueno, mañana estamos viendo que está pasando un México muy rápido, un México muy evolucionado, y me permití, mañana invité a Braulio Arzuaga, que muchos de ustedes lo deben de conocer, es el presidente del CENET, para que nos platique cuál es el tema y cómo está el entorno turístico en México y hacia dónde lo vemos. Entonces me va a dar mucho gusto saludarlos mañana a las 12 del día. Braulio Arzuaga va a estar con nosotros y gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Saludos y bonita tarde. David, hasta luego. Hasta luego.